Buenas tardes, compañeros y compañeras de la Facultad de Educación. Nos encontramos reunidos en el Cabo Villavicencio los estudiantes de la asignatura Filosofía y Democracia para dialogar sobre la construcción de paz en Colombia y cómo la educación puede aportar en esta. Para iniciar nuestro debate, empezaremos con el interrogante: ¿creen ustedes que Colombia necesita una educación para la construcción de paz? Bueno, pues en nuestro país claro que se hace necesario la construcción de paz, más que llevamos 60 años trabajando en esto. En esta parte de la educación es la que cumple un papel muy importante, pues porque los educadores son los que tienen a las personas desde niños hasta que los forman ciudadanos útiles. Entonces, de acuerdo a lo que dice Rosa Arias, ella se refiere mucho a la formación de una conciencia libre de egoísmo. ¿Por qué? Pues porque para poder construir la paz es necesario que cada uno entienda de que mis ideas no son iguales que las de los demás. Entonces debe haber como la tolerancia es lo que más debe haber aquí. ¿Por qué? Porque a través de ella es que yo puedo convivir con los demás. La construcción de paz, ¿en qué consiste? La construcción de paz, ¿en qué consiste? Tener una visión diferente hacia los demás. Para ello, ¿qué es necesario? Que en la educación podamos como llevar las personas a reflexionar a través de talleres, más que todo hacer actividades para que las personas se puedan sensibilizar. Natalie, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque el conflicto armado de 60 años, como tú lo dices, se ha dado por la inequidad. O sea, la paz integral en Colombia es muy necesaria para para hacer más justicia social. Nosotros siempre hemos sabido que los grandes terratenientes siempre han luchado por oprimir a los más pobres. Eso generó las guerrillas, eso ha generado la violencia social, eso generó la violencia bipartidista. Entonces una paz integral en Colombia es muy necesaria. Y para que haya paz integral necesitamos que haya restitución de tierras, que haya que haya reparación a las víctimas. Una reforma agraria es indispensable, aunque pensaríamos que eso jamás se va a hacer realidad en nuestro país. Y educar para la paz es muy importante. Estos días que el país está tan polarizado, pensamos que es muy difícil, pues hemos llegado al término tan grave que nadie puede hablar de política. Yo no puedo decir que tengo ideas que pueden sonar un poco izquierdosas porque puedo tener problemas con el que tiene ideas un poco derechistas. Entonces, en este nivel de polarización y de intolerancia es que tenemos que empezar a trabajar por la paz en Colombia. Tenemos que bajarle un poco al discurso político, tenemos que tratar de no llevarlo al plano personal y desde ahí inculcarles a nuestros niños el respeto, la tolerancia, el amor al prójimo, el respeto por la tierra, pero con unas pedagogías mucho más profundas que lo que yo estoy diciendo en este momento. Bueno, ya apoyando la postura de mis dos compañeras y retomando el texto de Rosa Arias, es cierto que necesitamos una construcción de paz integral en el país, pues no podemos seguir siendo excluyentes con que abarcamos unos temas, unas consecuencias, unas causas de esta guerra, esta violencia, y para seguir en lo mismo, porque vamos a estar teniendo una paz excluyente y se van a generar nuevamente las problemáticas desde el comienzo. Complementando un poco el aporte de Gladys, me gustaría resaltar algo que yo considero personalmente que le hace falta a Colombia para lograr la construcción de una paz y que se puede tratar desde la educación. Considero que algo que nos hace falta es valorar lo que somos nosotros. Cuando respetamos lo que somos, cuando aprendemos a valorarnos nosotros mismos y a querernos, apreciar eso que somos, esa diferencia que hay entre las culturas del centro del país, las de la costa, las del norte, las del sur, eso nos ayuda a construir el lazo social que menciona Ortega.
Creo que desde la educación podemos hacer este aporte y nos llevaría a romper o aceptar y valorar esa inequidad, esa diferencia de la que hablaba la compañera. Bueno, ya como generalizando un poquito lo que dijo mi compañera Gladys, Marcela, y estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandra. Es importante llevar esto por medio de la educación, porque pues debemos tener en cuenta todas las cosas que han sucedido en el transcurrir del tiempo, y pues digamos acá en la pregunta la pregunta se generaliza de la manera en que dice que si en el país se hace necesario pensar en una construcción de paz desde una perspectiva integral. Claro que sí, porque a partir de los elementos que la conforman podemos llegar al alcance de esta, y de esta manera se pueden generar cambios que ayudarán a los logros que tiene cada una de estas. Bueno, retomando los aportes de mis compañeros, claro que hay que pensar y es necesario la construcción de paz desde una perspectiva integral. Teniendo en cuenta el texto leído por Rosa Arias, ella nos invita o nosotros como tener esa conciencia de encauzar acciones y principios que orienten y no hacer daño, y fundamental respetar los derechos. Respetar los derechos como regulando emociones, no agrediendo al otro. Es muy importante también tener en cuenta, lo dice la Constitución de nuestra política, la de 1991. Hay una frase ahí que dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. De ahí que un aporte de Galtung. Él define 3 tipos de violencia. No solamente hay violencia en la guerra, hay violencia en la familia, hay violencia en el sentido de que el maltrato, si uno ya no tiene bienestar, desde ahí parte violencia. Entonces es como que nosotros como ciudadanos, aparte de que somos docentes los que estamos ejerciendo, evitar cualquier tipo de violencia para llegar a tener paz y tener un contexto organizado y equilibrado. ¿En qué parte? Escolar, familiar, social, o sea, en lo que uno más pueda aportar para que no haya esa violencia. También vemos violencia entre el gobierno y los grupos armados por las diferentes ideologías, porque entonces yo ya no, o sea, no respeto la ideología, el pensar de la otra persona, entonces desde ahí se genera un conflicto. Entonces no estoy como que, o sea, empieza el conflicto y pues no acepto la diferencia, no acepto y ya pues no habría construcción de paz. Martica, usted me deja 2 preguntas sin responder. Una, dice que Galtung reconoce 3 clases de violencia y no me dijo cuáles eran. Y la segunda, usted dice que el gobierno y los grupos al margen de la ley tienen conflictos porque no se respetan las ideologías. ¿Qué ideologías de cada lado? Gladys, qué pena de pronto no haberlas dicho, pero bueno, Galtung define las 3 clases de violencia. Hay violencia directa, estas se dan las guerras, pero hay una modalidad hacia esa violencia que es la paz negativa, como ausencia de guerra y de violencia social. Esta es la otra, que es la violencia estructural. Se da a través del hambre, la exclusión, la malnutrición, cuya modalidad es la paz positiva, como la justicia social y el desarrollo, o sea, a esa violencia. Y por último está la violencia cultural, que se entiende como las formas sociales de la discriminación. También está el maltrato, humillación, represión, y cuya modalidad se inscribe a la cultura de paz, que pues es lo que estamos buscando.
Claro que sí, Colombia sí tiene que pensar en un proceso de paz integral, de construcción de paz integral. Ese proceso de construcción de paz integral infiere en muchos factores. Están los factores políticos, los factores religiosos, los factores económicos y los factores ante todo de pedagogía de la misma construcción. Tenemos que ser claros que una construcción de paz integral no se permite sin concebir como tal la inclusión de todo el pueblo colombiano. Nuestros coterráneos tienen que dejar a un lado las ideas políticas y también apartar todo tipo de éncono, todo tipo de aspereza hacia otra persona que difiere de lo que él piensa sobre la actualidad de Colombia y sobre los sucesos que se han presentado en ella misma. Como ya lo han mencionado todos ustedes, pues Rosa Arias nos da una enseñanza sobre la construcción de la paz integral, pero esa paz integral no la debemos tomar como la Cátedra de la Paz que nos dice que tenemos que enfocarnos, crear una nueva asignatura dentro del plan de estudios, sino que esa asignatura o ese tiene que verse desde todas las áreas de conocimiento. Desde la matemática se debe implementar para que podamos enseñar la paz desde el área de matemáticas, desde la filosofía, desde la lengua castellana, desde el inglés. O sea, todas las áreas debemos trabajar en pro de la construcción de la paz. Por eso se hace necesario que haya una formación integral en la paz, porque es de ahí, desde todas las áreas, empezamos a construir esa paz. John, tus palabras nos enlazan con la siguiente pregunta que nos expone. ¿Cuál debería ser el papel de la educación en Colombia en un contexto de construcción de paz? Bueno, ya aceptamos que desde la educación podemos trabajar en la construcción de paz. Quisiera que me argumentaran cómo, desde dónde, desde qué punto hablamos ya de la transversalidad, en qué consiste, cómo la educación puede contribuir a esta construcción de paz. Bueno, retomando la segunda pregunta que nos plantea María y lo que nos mencionaba el compañero John, es cierto que hay desde la escuela que fomentar la paz. ¿Y qué papel recibe? El fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros en las escuelas estamos formando el futuro del país, las personas que en unos cuantos años van a empezar a decir. Entonces tenemos que empezar a proyectar actividades interdisciplinares donde por lo menos que no solo sea el profesor de sociales quien enseñe cuáles fueron los efectos de la violencia, porque no el profesor de matemáticas mostrándonos cómo afectó económicamente el país, las estadísticas y demás. Con tu aporte, Marcela, llega a mi mente una situación que viví en un colegio trabajando y motivó a que yo me preguntara cómo es posible que trabajemos en construcción de paz de manera transversal cuando muchas veces ni siquiera los profesores de un mismo departamento se ponen de acuerdo para trabajar en ello. Y si los profesores del área de inglés o los profesores de las ciencias no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo ya entre diferentes áreas, diferentes aspectos? Creo que como profesora de inglés podría estar trabajando con la de ciencias y trabajar las dos en cara a la construcción de paz para que realmente sea transversal, pero me impresiona o me llega el interrogante porque realmente entre compañeros no hablamos de estas cosas. María, lo que tú dices es cierto, hay profesores que no se toman la responsabilidad de empezar a proyectar estas actividades transversales y ahí es donde viene nuestra ética profesional, de que yo al estudiante no lo puedo empezar a cohibir y a encasillar en que esto es mi materia y no tiene nada que ver con la del otro profesor. Allá tenemos que empezar a dejar a un lado nuestros aspectos personales para ponernos en camino a la construcción integral. Y también, o sea, teniendo en cuenta que a un estudiante, a no todos los estudiantes les gustan las mismas materias, entonces ¿por qué no abarcar esta construcción de paz desde las distintas miradas y las ansias de conocimiento que tiene cada estudiante? Lo que mencionaba anteriormente, como a uno le gustan sociales, bueno, podemos comentarle cuál fue las falencias que hubieron, cómo se generó la guerra. Como a otros les gusta matemáticas y economía, bueno, esto cómo nos afectó
en el país, en la ética, aquellos que les son personas integrales, no estoy diciendo que no lo sean los demás, pero a algunos les interesa más la humanística, entonces, ¿cómo podemos fomentarle desde la ética, precisamente la ética, la responsabilidad, la tolerancia, no solo con nosotros, sino con mi comunidad entera, el estudiante? Bueno, para apoyar lo que dice Alejandra, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo pienso que es que nosotros estamos hablando de educar a los niños, que tenemos que empezar desde el preescolar, que seguir con los más grandecitos, que en la clase de religión. En ese orden de ideas, lo que tenemos que hacer es educarnos nosotros mismos. Y tenemos que dejar de pensar que es el otro, ¿no? Porque resulta que yo también tengo defectos, yo también tengo cualidades que muchas veces son insufribles, ¿sí? Entonces yo tengo también que trabajar en ello, yo tengo que darme cuenta cuáles son esas carencias que yo tengo que no permiten que yo le abra la puerta a los demás para poder trabajar en una actitud de paz, de tranquilidad, en ambientes agradables, y lo mismo hacer con mis compañeros. Claro, eso es un trabajo conjunto, porque yo lo puedo pensar desde mí, pero ¿qué está pensando mi compañero de trabajo? Entonces es como un trabajo conjunto que debemos hacer todos desde la escuela, educarnos nosotros primero, en aprender a soportarnos, aprender a llevarnos, aprender a convivir con nuestras... Es muy fácil vivir con las cualidades de los demás, con los defectos es con lo que tenemos que aprender a vivir. Cuando nosotros ya estemos educados como profesores, como maestros, como constructores de paz, porque en últimas esa sería nuestra labor, ser constructores de paz, ahí sí podemos decir que podemos empezar a trabajar con nuestros niños, enseñándoles a vivir en paz y en una convivencia sana. Retomando la idea de nuestra compañera Gladys, es importante que nosotros como docentes empecemos a dar como que seamos ese modelo, porque de hecho ejerciendo allá, pues tengo los estudiantes de segundo grado, entonces cuando se presentan conflictos entre ellos, pues muy pequeños, pero entonces uno le dice, ustedes me han visto a mí que yo estoy allá con la otra profesora, que yo alego, que, o sea, ¿me ven a mí en esa posición? No, teacher. Entonces es uno como docente también proyectarles que ellos sean autónomos y críticos de resolver ellos mismos sus propios conflictos. Teacher, que es que él me dijo, pero entonces yo le pegué, entonces yo hago como una reflexión, yo le digo, bueno, les voy a dar 5 minutos, dialoguen, miren a ver si se pueden poner de acuerdo y me cuentan qué pasó. Ellos van y por ahí yo los veo y les digo, ¿pudieron? ¿Les ayudo? No, teacher, entonces, porque es que tampoco es llegar yo a coger a toda hora el observador y anotar y hacer anotaciones de que se portó, de que... Entonces, mire que ahí uno está ayudando a esa paz, a que sean pacíficos, que tengan la autonomía de resolver sus propios conflictos. Entonces, a mí me parece muy bonito como que desde pequeños también enseñarlos a ser autónomos. Vale la pena hacer hincapié en lo que mis compañeras han dicho anteriormente sobre la importancia de la educación en esta construcción de paz integral en nuestro país, Colombia. En las aulas de clase es fundamental orientar a los educandos en cuanto a las afecciones que tienen sus conductas dentro del ámbito escolar, para colocarlo como en contexto dentro del ámbito escolar. ¿Qué efectos llevan unas conductas que no son adecuadas entre ellos? Y colocarle los ejemplos, si se puede decir así, o los antecedentes que tiene Colombia en cuanto a todo este conflicto que nos han generado por muchas décadas. Bueno, sabemos que la educación tiene pues diferentes tipos, está la educación formal e informal, primera infancia, básica, media, técnica y superior.
En todos estos tipos de educación vamos a encontrar conflictos, entonces pues un aporte que hizo mi compañera María me parece muy importante y es que la interdisciplinariedad siempre es un medio por el cual nosotros podemos solucionar todo este tipo de problemas. Teniendo en cuenta, son pocos los docentes que están de acuerdo con las estrategias que tienen otros docentes. Muchas veces un docente tiene distintas estrategias a otros. Entonces es importante, por ejemplo, en una entidad educativa, poder fortalecer esas estrategias entre todos, o sea, no de pronto que el estudiante vea que un docente en la solución de un problema toma diferentes estrategias a otro simplemente las evada o de pronto hasta las ignore y no pueda llevar a cabo esa solución del problema. Entonces es como muy importante porque, por ejemplo, en mi experiencia laboral sucedió. Yo personalmente tenía mis estrategias en el momento de solucionar un problema y la docente titular tenía otras estrategias, entonces los niños pues no sabían en qué, ¿sí me entienden? en qué estar de acuerdo, si conmigo o con la docente titular. Entonces pues eso de pronto sería un punto a favor para poder solucionar más que todos esos conflictos y no llegar no darle como tantas vueltas al asunto. Es importante también que como docentes lo primero que debemos hacer es enseñar y fomentar el respeto de los estudiantes, entre los mismos estudiantes, entre docentes y estudiantes y también entre docentes, también con los padres de familia. El respeto es algo que se ha ido perdiendo paulatinamente. Vemos que ya el respeto de cierta manera no existe en las escuelas porque hemos dejado o las familias han dejado de enseñar ese valor allá. La Cátedra de la Paz, la ley 1732, dice que se debe fomentar el respeto. Igual también la Ley General de Educación habla que uno de los fines de la educación es la formación en el respeto a la vida, en la formación de la tolerancia, por el derecho de los demás. O sea, cuando le enseñemos a los estudiantes que deben respetar a los demás, respetar sus derechos, que mi derecho va hasta donde inicia el derecho del otro, podemos construir una verdadera paz integral. O sea, nosotros no podemos enseñar nada sin respeto. O sea, por eso es que se generan tantos conflictos, porque yo no respeto la opinión del otro. Entonces vamos a chocar y vamos a tratar de solucionar ese conflicto de manera agresiva, de manera violenta. Entonces la importancia y el aporte que recogiendo un poco de todo lo que, de lo que han dicho, o sea, debemos fomentar el respeto sobre cualquier otro valor. Esa es la base primordial de todo. También Diego decía algo muy interesante, que debemos ser tolerantes, o sea, en las escuelas con todas las condiciones físicas, de religión, de las preferencias sexuales, lo de región. Toda esa parte, la cuestión económica genera también un desbalance en la sociedad, donde se ven los ricos, la gran diferencia entre ricos y pobres se ve abismal. Alejandra también lo comentaba, entonces debemos como que ir integrando todo eso, que seamos un grupo, o sea, donde se viva de manera pacífica. Bueno, con todos los aportes que ustedes han hecho, me hace pensar en esta universidad. Acá tenemos todas las licenciaturas y realmente todos los programas de la modalidad tanto a distancia como presencial, un eje que está caracterizado porque nos lleva, digamos, a actuar bien. Esa es la principal distinción de la Universidad de Santo Tomás. Materias como antropología, epistemología, cultura teológica, esta misma materia de filosofía política y democracia, que lo que permite es que encabezado por los docentes de humanidades se lleve a este trabajo para que los educandos sean éticos, críticos y creativos, ¿sí? Es decir, para que logremos esta construcción de paz a través de la educación. Se me ocurre, ¿no? ¿Qué tan bueno sería o qué ideal
que en los colegios hubiera un equipo de trabajo liderado por los profesores de humanidades que orientaran a todos los profesores, a todas las carreras o a todos los grados a que, bueno, vayan todos, digamos, en la misma dirección, que es formar educandos, que el profesor de matemáticas se pueda apoyar en el de filosofía, bueno, ¿cómo puedo orientar esto? O el de ciencias, el de sociales. Que todo este trabajo en equipo nos lleve a la única manera que, según Albert Einstein, es de educar, que es dar ejemplo, ¿sí? Y evitar esas formaciones, como nos decía Marta, que no son formadoras, valga la redundancia, que es observador, observador, observador y observador. Bueno, pues para la construcción de paz, pues la educación cumple un papel muy importante, pero hay que tener en cuenta que la comunidad educativa no la conforma solamente los docentes, sino también hay que involucrar a los padres de familia. Pues muchas veces vemos que si el niño tiene un comportamiento malo, de pronto agredió a alguien en el salón, uno dice, uy, así será ese niño en la casa, eso será lo que le enseñan los padres. Y lo mismo pasa en casa, cuando los niños hacen algo y de una vez, eso es lo que le enseña su profesora. Entonces yo digo que como docentes tenemos que liderar proyectos que se involucre también a los padres de familia, que los valores que los niños aprendan en la casa se retroalimenten en el colegio y lo que aprendan en el colegio se retroalimente en la casa, o sea, como que haya un trabajo en equipo entre todos los que conforman la comunidad educativa. Bueno, y finalmente ya este ha sido pues nuestro aporte personal, ¿no? Pero Rosa Arias dice que la educación para la paz integral debe tener varios aspectos, como son aumentar la investigación, luchar por una justicia social, un desarrollo justo y equitativo sin importar la condición económica, social, cultural, étnica, respeto por la biodiversidad. Aprovecho para hacer la cuña, luchemos para que no vengan los árabes a llevarse toda el agua del páramo de Santurbán. También debemos enseñar y aprender a afrontar los conflictos, favorecer la integración social, dinamizar la construcción del tejido social, valorar los valores y los derechos y, además de valorarlos, respetarlos, y generar sensibilidad moral, social y política y ética. Excelente, ya que todos estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar de manera transversal para formar integralmente de cara a la paz a los ciudadanos de la paz en Colombia. Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes qué estrategias y qué temáticas podrían tocar desde su área, desde su quehacer pedagógico para lograr esta formación. Y sobre todo tengamos en cuenta que ya nos embarcamos por el trabajo en grupo, ¿no? Es decir, ya no puedo trabajar yo solito en mi materia, sino que ya tenemos que tener en cuenta a los demás para lograr una sinergia. ¿Qué me comentan? Bueno, teniendo en cuenta la pregunta que nos acaba de plantear Aleja, parto desde el valor principal, que es el respeto. Saber trabajar en equipo. Podemos, desde mi licenciatura de lengua extranjera e inglés, debo tener en cuenta la lengua y el lenguaje, el idioma, como la interculturalidad, en donde se mezclan diferentes culturas, ahí intercambiamos saberes, es aceptar también a la otra persona. En nuestro entorno escolar, en el aula, donde sea, vamos a tener estudiantes de todas partes. Entonces es precisamente ahorita terminando textos con los niños, había de una lectura de compromiso ciudadano, donde nos hablaba sobre los indígenas. Entonces, la parte de la discriminación. Yo les decía, entonces, o sea, si llega aquí un indígena a estudiar, un niño indígena, entonces, primero va a hablar diferente, el modo de vestir,
Entonces uno me dice, sí, teacher, sus rasgos físicos, va a ser más moreno, va a ser... Entonces, es el respeto hacia las culturas. Aprendemos nosotros de ellos, ellos aprenden de nosotros. Entonces, es más esa parte de intercambio intercultural. Hay talleres de sensibilización, películas, música a través del arte, expresiones artísticas, y eso pues nos permite como la transición para que no hayan peleas y todo pues surja hacia la paz. Bueno, desde mi licenciatura como docente de Filosofía y Pensamiento Político Económico, yo creo que empezaría a hacer la pedagogía para la paz. Primeramente haciendo un recuento histórico de cuáles fueron las guerras y violencias que nos afectaron a nosotros como país, pero también la contextualización. No puedo ir a abarcar, digamos, simplemente lo de la costa, sino tengo que traer también la problemática a mi aula. Ahora, como lo decía en las conclusiones del video primero que hicimos, yo no me puedo quedar solo en el hecho de contarle la historia, también tengo que empezar a hacer acciones, como lo hacía el maestro Héctor Abad Gómez, que llevaba a sus estudiantes a las poblaciones y empezaba a generar cambios. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Llevando cultura, llevando arte, llevando a esas personas que no tienen acceso a la educación una manera de educar. Las propuestas temáticas y didácticas que podrían contribuir a la elaboración de una pedagogía de la paz, como lo dije anteriormente en la anterior pregunta, por medio de la interdisciplinariedad se pueden lograr muchas cosas. Teniendo en cuenta mi campo de estudio, que pues, es el inglés, pues podemos generar muchos interrogantes. De pronto que por ser de una segunda lengua puede ser complicado para los estudiantes poder llegar a lograr esto, de pronto que puede ser también por otra parte fácil. Son muchas las cosas que se pueden implementar por medio de estrategias lúdico-pedagógicas que contribuyan a que podemos lograr esto. Por ejemplo, en la generación de proyectos, actividades que incluyan el idioma y asimismo también se pueda contribuir en la temática que se está abordando. Como lo dijo mi compañera, también realizar salidas a lugares donde ellos puedan observar los tópicos que se están abordando, y además de muchas estrategias también se pueden implementar teniendo en cuenta pues, el campo de estudio de cada uno de nosotros. Bueno, teniendo en cuenta mi licenciatura en inglés, pues nosotros no estamos conociendo solamente un lenguaje de otra nación, sino también la cultura, entonces debemos aprovechar esto para hacer lo mismo aquí internamente. Debemos fomentar más la interculturabilidad que la multiculturalidad, pues no se trata solamente, la paz no se trata solamente de yo no agredirlo o que usted no me agreda o no decirle malas palabras, sino que podamos convivir, que aprendamos a convivir juntos. Y aquí en Colombia pues vemos tanto los sectores de zona de conflicto, los niños allá pues tienen una forma de pensar muy diferente a los que se han creado en la ciudad. Entonces debemos aprovechar esto para hacer estrategias que le permitan a los niños interactuar entre ellos y conocerse pues, los hábitos de ellos, y que pues aunque los otros son diferentes pero son lo mismo. Entonces, ¿cómo se podría trabajar esto? ¿Cómo podemos desarrollar pues, la competencia comunicativa en los niños? Trabajando actividades de comprensiones de lectura donde ellos conozcan lo que es el campo, lo que es la ciudad, aprendan a diferenciar estas cosas y así puedan como convivir mejor entre ellos. Como profesora de inglés se me presenta muchas veces la oportunidad, o dentro del tema que toca trabajar en la unidad, se incluye aspectos relacionados con Estados Unidos y que la hora del té en Inglaterra y sí, cosas que, wow, lo que hacen por allá. Yo utilizaría esos temas para contrastarlos con lo que hacemos acá, para que aprendamos a que ellos hacen allá de eso por algún motivo y nosotros eso mismo lo hacemos acá de alguna otra manera, como acá tomamos tinto. ¿Por qué? Valorar lo que somos, lo que tenemos, porque yo creo que cuando realmente uno quiere algo lo cuida, porque si yo quiero mi iPhone X no lo voy a dejar rayar, entonces si yo me quiero a mí y a mi cultura, me cuido a mí y a mi cultura.
Considero que formar personas que se quieren y quieren a su sociedad los lleva a actuar para bien. Que los niños que hoy son niños, mañana sean doctores, actúen bien, que no dejen esperando al paciente porque le da pereza atender ese caso o porque, no sé, los políticos, por favor, que algún día sean de confianza. Les recomiendo, por favor, para que lo lean, vale la pena. Una lectura, también está en película, se llama 23 maestros de corazón. Habla sobre un profesor de la Universidad de Barcelona que dice, bueno, esto sería lo que yo enseñaría si no tuviera que enseñar lo que me diga el ministerio. Entonces es excelente. Se me ocurre a mí llevar a cabo un proyecto desde mi clase de inglés en el cual los muchachos puedan comparar culturas para querer la suya propia, saber qué comen en otros lugares, cómo comercian, cómo se visten, cómo lo hacemos nosotros, cómo se comunican corporalmente. Esto es un aspecto que hay que tener en cuenta también y valorar y saber leer a los demás, dónde viven, qué clima hace, por qué se visten así, por qué nosotros no tenemos nieve, cosas que puedan aportar desde sociales, desde gastronomía, que la profesora de pastelería me colabore, que no sé, sí, tenemos profesora de pastelería en el colegio, que todos puedan aportar el de filosofía, por qué piensan así, por qué comercian, por qué ellos no se salieron de la Unión Europea o por qué no quieren cambiar la libra por el euro. Todas esas cosas, saber por qué nosotros en Latinoamérica no estamos unificados como lo está en Europa. Todo eso lo podemos trabajar, valorar y utilizar para querernos y cuidarnos. Bueno, es importante también que, como han hablado de proyectos desde mi área, desde la licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, pues yo me centraría básicamente en crear un proyecto donde el principal valor sea el respeto. De ahí transmitiría ese proyecto a todas las áreas, como hablaba Alejandra. O sea, no me puedo quedar yo solamente en el área de religión o en el área de ética o de filosofía, sino que transmitir ese proyecto a todas las demás áreas para que también contribuyan a eso, que sea el valor institucional. Y la gran mayoría de los PEI de las instituciones educativas hablan del respeto, pero no lo practican. Entonces nos quedamos simplemente en ponerlo en el papel y no lo practicamos. Entonces sería generar ese valor, tener ese valor sobre todo. La otra estrategia que utilizaría sería generar espacios donde podamos, entre los estudiantes, con los docentes, entre los no docentes, darnos la oportunidad de escuchar al otro. O sea, muchas veces no nos detenemos a escuchar, está mi opinión por encima de los que sea. O sea, y hablo y no dejo hablar al otro. Entonces tenemos que hacer el ejercicio de enseñar a los estudiantes a escuchar. También generar espacios de reconciliación. La reconciliación en esos procesos de paz es muy importante, porque necesitamos reconciliarnos primero conmigo mismo, y ahí, después de que me reconcilie yo, puedo transmitir ese amor, esa paz al otro. Si no me reconcilio es muy difícil. Entonces generar espacios de reconciliación. Trabajaría también la sensibilidad. Cuando se le enseña a un niño o a un adulto a ser sensible por la problemática del otro, empezamos a construir la paz. Yo debo de ser sensible a lo que le esté pasando a Alejandra, a lo que le esté pasando a Diego. O sea, no ser indiferente a las problemáticas. Entonces, eso es muy importante. Trabajar la solidaridad desde ética, o sea, desde la ética, y no solo desde la ética, todas las áreas deberían trabajar los valores dentro del aula, por eso es importante. Entonces yo me centraría básicamente así, o sea, un proyecto donde se mezclen todos los valores, teniendo como el respeto como la base principal de todo eso. De esa manera contribuiría desde mi licenciatura a construir la paz.
Bueno, desde mi licenciatura en lengua castellana y literatura, pondría a los niños a leer mucho, ¿no? A leer sobre lo que ha pasado en Colombia, y también trabajaría mucho cómo quieren ellos el país para vivir de aquí a 10, 15, 20 años. Para ello me apoyaría de pronto con los profesores de matemáticas, de sociales, de filosofía, para poner en contexto a los niños de cómo ha sido el conflicto armado en Colombia, de cómo ha sido la inequidad, de cómo ha sido la injusticia social. Y a partir de eso trabajaría. Claro que no lo haría de una manera tan cruda, ¿no? Tocaría con narrativas muy suaves y que ellos lo puedan entender, pero que no los lleve a una confrontación muy dura ni muy profunda, de acuerdo a la edad. Lo haría. Desde mi licenciatura en lengua castellana y literatura me enfoco en la comunicación como factor elemental para esta construcción de paz, esta propuesta de ir hacia una educación hacia la paz. Plantearía tertulias donde estén los estudiantes, padres de familia y comunidad en general, donde se puedan evidenciar situaciones de vivencias, de qué síntomas han tenido en medio del conflicto, qué secuelas les han dejado como tal a cada uno. Todas estas situaciones para que sean propicias, para que haya una convergencia de la comunidad en torno a la paz integral. Es importante que aterricemos imaginarios y que junto a ellos, todos en general, hagamos una especie de catarsis para poder volver a reiniciar, a comenzar de nuevo, sin ningún tipo de rencores, buscando siempre el foco de la reconciliación, para que esta paz sea efectiva y duradera. Bueno, les cuento algo personal desde el aspecto pedagógico, algo que yo siempre he pensado y que se relaciona, ¿no? Porque hemos hablado de convivencia, hemos hablado de valores, hemos tocado varios aspectos. Yo siempre, o bueno, desde que empecé a trabajar como profesora, he como concluido, pensado, voy armando la idea de que hay que educar a los niños para que estén en escenarios. Yo muchas veces les digo, bueno, ¿por qué juegan en clase si la clase no es el escenario para ponerse a jugar con un balón de fútbol? Yo les digo, ¿acaso ustedes llevan un libro a la cancha? ¿O ustedes llevan el libro o el computador al baño para hacer tareas? ¿Verdad que no? En cada escenario, en cada situación, tú te debes comportar de una manera diferente. Creo que si aprendemos por situaciones, cuando tú vas a cine, te tienes que comportar de una manera para convivir con todos. Cuando estás en la universidad, no estás acostado en el sofá de tu casa. Tú no tienes una posición de ver televisión sentado en la oficina hablando con nuestro coordinador del CAU. Creo que los escenarios nos ayudarían, digamos, a trabajar este tema, sobre todo en la convivencia y el saber ser, que es como, digamos, lo fundamental. ¿Qué opinan ustedes, ya para ir cerrando este debate? ¿Cómo podemos extraer de todo lo que hemos hablado alguna conclusión? Bueno, como ya concluyendo los aportes de todos, yo diría que tomando nuestro texto de Héctor Abad, muy bonito en cuanto que él nos habla de la felicidad y para la construcción de esa paz, pues por encima de conocimiento, de todo lo que uno le puede aportar a nuestros estudiantes, a los niños y niñas, yo diría que el que ellos se sientan felices. O sea, si ellos están felices en cualquier entorno, el conocimiento llega, fluye.
asimismo pues es como que crezcan que sí, yo fui feliz cuando estudié, no fue todo por obligación, que si hubo conflictos con los compañeros, aprendan a resolverlos y que se rían al día de mañana de todo lo que construimos, aprendimos, hicimos. Entonces, por encima de todo, ser felices, como decía nuestro Héctor Abad. Bueno, mi conclusión es, maestros, en nuestras manos está la construcción de paz. Esto no es imposible, pero esto no se debe dejar solamente allá plasmado en el plan de estudio. Esto hay que llevarlo a la realidad y creernos de que esto es posible. Bueno, mi conclusión, y creo que algo que se debe llevar a todos los rincones de Colombia, es que si queremos que esto sea transversal, definitivamente debe ser un trabajo en equipo entre todos los maestros de un colegio y que se pongan de acuerdo para llevar a cabo un proyecto, una manera de enseñar que tengan la misma dirección. La conclusión que yo saco después de todo este debate es que nosotros como educadores, como formadores de esos niños, niñas y jóvenes, es que debemos generar un cambio cultural que nos conduzca a que valoremos, que esos niños valoren la vida, respeten todas las diferencias que puedan surgir por la religión, por la cultura, etcétera, pero también que llevemos a los niños a resolver, como lo decía Marta al principio, que resuelvan los conflictos de manera pacífica. Yo pienso que nosotros debemos apostarle a la paz positiva, no a una paz negativa, es decir, una paz con ausencia de conflicto, porque definitivamente no nos va a llevar a buen puerto. Una paz positiva con justicia social, donde ningún colombiano nunca se acueste con hambre. Bueno, mi conclusión es, pues ya partiendo de todas las conclusiones que han dicho mis compañeros y pues las que faltan, es muy importante, teniendo en cuenta mi campo de estudio, así como el de mis compañeros, desde un primer momento empezar a implementar todas esas estrategias, todos esos proyectos, todo eso que queremos implementar, empezar a hacerlo desde un primer momento. Como lo dijo mi compañera María, obviamente en equipo, no podemos hacerlo solos porque pues es algo que tenemos que hacer toda la comunidad educativa y pues así mismo con ayuda también de los estudiantes. Mi conclusión en cuanto a este debate es que la pedagogía para la paz es algo que nos concierne a todos y necesita de 4 aspectos muy importantes. El primero es la inclusión tanto de la comunidad como de las problemáticas. En la comunidad tienen que estar los docentes, como lo decía María, trabajar los docentes en equipo, los padres de familia, porque como lo miramos reflejado en el libro de Héctor Abad Faciolince, el primer ejemplo de valores para él fue su padre, y no precisamente enseñándole a ser bueno, sino enseñándole a no ser malo. El segundo punto sería el respeto por la opinión de todos, el tercero la interdisciplinariedad y el cuarto, y creo que más importante, es las actividades proyectadas al cambio social. En mi conclusión quiero hacer énfasis a una invitación a los docentes, a los estudiantes y toda la comunidad en general, que seamos partícipes de esta construcción de paz, que la vivenciemos, que no solo la coloquemos en textos, en discursos, sino que diariamente se vivencie la paz en cada hogar y no solo se quede en los libros ni en los textos. Nosotros